Gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos. Es para mí y para el Instituto Nacional de Salud Pública de México un gran honor poder impartir esta conferencia que inaugura los trabajos del Tercer Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global en San José de Costa Rica en 2014. Desde aquí envío mi más sincero agradecimiento a los organizadores del Congreso y particularmente a la doctora Racía Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por haberme invitado a compartir con ustedes mis experiencias en materia de salud global. Asimismo, debo hacer un reconocimiento público a los organizadores del Congreso por su visión estratégica al colocar como lema de la salud global en la Agenda de Desarrollo post-2015. Este tema es crucial para los tiempos que estamos viviendo en el continente. Incluir en la discusión de un congreso de esta magnitud las reflexiones hacia futuro, las implicaciones del cambio de la agenda mundial en salud, la incorporación de la sostenibilidad del sistema de salud, entre otros temas, le da un contenido muy especial a esta reunión. Si bien la ONU ha buscado mantener el tema de desarrollo sostenible en la cresta de la ola desde hace 30 años, nunca había logrado que el mundo se comprometiera tanto en el desarrollo y la disminución de la pobreza, como lo hizo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Existe consenso de lo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio lograron motivar, unificar y expandir los esfuerzos de todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas para combatir la pobreza, transformándose en una de las convocatorias más poderosas en los tiempos modernos. La lección que aprendimos es que al contar con objetivos numéricos y plazos concretos, se pueden agitar conciencias influyentes y movilizar a miles de actores a realizar acciones necesarias para fomentar el desarrollo equitativo y sostenible. Poco a poco los objetivos de desarrollo del milenio se fueron incorporando a lo cotidiano. Tanto en el ámbito internacional como en el nivel nacional, los países paulatinamente los integraron a las políticas públicas locales, a la movilización y asignación de recursos y, en cierta forma, a una rendición de cuentas nunca antes vista. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, a algunos les sigue pareciendo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron diseñados para favorecer la agenda de las agencias donadoras y con una participación de bajo perfil de los países de mediano y bajo ingreso. La presentación la he organizado en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar justo de la Agenda de Desarrollo post-2015 y cómo esto está afectando a la salud global. Posteriormente, les voy a mostrar cómo, apoyándome en unos resultados que aún no hemos publicado, la situación en la que estamos entrando los países de la región a los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente mencionaré algunos aspectos relacionados con indicadores que nos permitirán darle seguimiento a la cobertura universal de la región. En teoría se podía suponer que para 2015 habría cambios, pues los objetivos de desarrollo del milenio llegarían a su límite temporal. Pero para la ONU la tarea empezó cuando la Asamblea General de 2010 le pide al secretario general que considere lo que sucederá después del 2015, una vez concluido el plazo. Y es por esa razón que se organizan múltiples grupos de trabajo, cientos de consultas en los países, numerosas reuniones de alto nivel e infinidad de reportes que culminarán en septiembre de 2015, cuando se presenten los resultados de las negociaciones que prácticamente inician en enero del siguiente año. Lo que tenemos ahora, que les mostraré en unos momentos, es el resultado de un complejo proceso de consulta que están en la diapositiva, elaborado por la Universidad de Manchester, y que sintetiza 3 años de trabajo y se resume en un documento del grupo abierto de trabajo, que en cierta medida este grupo se constituye como los arquitectos de los objetivos de desarrollo sostenible. A diferencia de lo que sucedió en 2001, ahí se juntaron solamente un grupo de expertos de la ONU, los arquitectos de esa época, para construir 8 objetivos del milenio que agruparían 18 metas y 48 indicadores.
La Declaración del Milenio, que fue firmada en septiembre del año 2000, fue lo que representó su marco de referencia. Ahora estamos en una discusión que lleva más de 3 años, con la participación de muchos países, de ONGs, de académicos del mundo, y el marco de referencia que se está usando es el documento que resulta de la reunión Río+20 sobre el futuro que queremos. De las conclusiones de dicha reunión emana la necesidad de impulsar acciones globales que no solo vayan dirigidas a la reducción de la pobreza, sino que también se orientan a la necesaria protección de la vida y de los ecosistemas de la Tierra. En otras palabras, se desalentó la posibilidad de solamente extender los objetivos de desarrollo del milenio por otro periodo y se apoyó a la idea de revisar el concepto de desarrollo sostenible, en el entendido que se pretende ofrecer un conjunto de objetivos, metas e indicadores que busquen, entre otras cosas, la seguridad alimentaria, la seguridad del agua, la seguridad del clima y de la energía para los que habitamos el planeta. Ustedes pueden ver en la diapositiva las diferentes actividades que realizó la Organización de las Naciones Unidas, destacando la formación de los grupos de alto nivel, que son los documentos que dan presencia a la conclusión que genera el grupo de trabajo abierto. En ese sentido, los cambios que se avecinan van más allá de un simple cambio de nombre. De hecho, se trata de integrar los objetivos de desarrollo del milenio al paradigma de la sostenibilidad social. El profesor David Griggs, director del Instituto Monash de Sostenibilidad en Australia, nos presenta en la revista Nature un marco de referencia que le llama unificador entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Para facilitar la presentación, yo dividí el esquema del profesor Griggs en 2 partes. Primero les voy a presentar el cambio de paradigma y la inclusión del antropoceno en la definición de desarrollo sostenible, y en la segunda, el cronograma y sus componentes. Es importante recordar la publicación que elaboró en 1987 la doctora Brundtland, Nuestro futuro común, documento también conocido como el documento Brundtland, en donde quedó muy claro que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Posteriormente se añadieron objetivos de desarrollo sostenible en lo económico, lo social y la protección del medio ambiente. Este punto de vista ha sido expresado como una ilustración que se ve en la diapositiva, utilizando 3 elipses supuestamente que indican que los 3 pilares de la sostenibilidad no son mutuamente excluyentes y pueden reforzarse, dejando al centro justo el desarrollo sostenible. Sin embargo, esta armonía conceptual en ocasiones es difícil verla en la práctica, llegando a extremos contradictorios. Imaginen el desarrollo de una aldea de pescadores. Un día esta aldea descubre petróleo en el mar. ¿Qué es lo que sucede en este ejemplo? En primer lugar, empieza a incrementar la población, incremento inusitado, empieza a circular más dinero, se traduce también en un incremento en el consumo, acceso a las diferentes mercancías, se empiezan a construir edificios, centros comerciales, empieza a aparecer drogadicción, prostitución, violencia, incremento del Producto Interno Bruto. O sea, suena bien el desarrollo macro, y en salud lo que vemos son tasas elevadas de mortalidad por homicidios, por suicidios. La definición simple de que el desarrollo es algo bueno y que mejora la calidad de vida a veces no resulta como se piensa. Diría el escritor mexicano Carlos Monsiváis: o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que yo estaba entendiendo. La sostenibilidad es también una llamada a la acción, una tarea en progreso o un viaje, y por lo tanto termina siendo un proceso político, por lo que algunas definiciones necesariamente tienen que establecer valores comunes. La Carta de la Tierra, que se generó en el año 2000 por la ONU, habla de una sociedad global sostenible, fundada en el respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de la paz. Esto sugiere una figura más compleja de la sostenibilidad, que incluye la importancia de la política como un dominio que debe de estar presente.
Por esta razón, múltiples autores, entre ellos el profesor Greaves, se ha propuesto cambiar el paradigma de los 3 pilares de la ONU y colocar el desarrollo económico supeditado a lo social y a lo ambiental. Y la pregunta es si se puede esto en la práctica. Esa es la propuesta, cambiar este paradigma, poner el centro del desarrollo económico supeditado al desarrollo social y al desarrollo ambiental. Más que eso, la sostenibilidad implica la toma de decisiones y la innovación responsable y proactiva que minimiza el impacto negativo y mantiene el equilibrio entre la capacidad, recuperación ecológica, prosperidad económica, justicia política y vitalidad cultural. Lo anterior conlleva la inclusión permanente de los derechos humanos en la definición de sostenibilidad. El cambio de paradigma va acompañado de una definición incluyente, pero también diferente a la que utilizó la doctora Brundtland hace 30 años. En primer lugar, se ubica en la etapa geológica del Antropoceno. No sé si están enterados, pero geológicamente estamos definidos que en la era cuaternaria vivimos en el Holoceno. El Antropoceno se refiere a una propuesta que hace un premio Nobel en el sentido de que el hombre, el antro, está destruyendo el mundo. Y es importante en ese sentido que las actividades humanas se reconozcan con su significativo impacto en los ecosistemas terrestres, sustituyendo el término de Holoceno, como se conoce normalmente. Además, se incluye salvaguardar los sistemas de apoyo de la vida sobre la Tierra, no solamente la vida humana, que es como regularmente se le da el sentido al concepto de desarrollo sostenible. Más recientemente se inició el uso de un modelo sistemático que pretende responder a los debates de la década, el modelo conocido como círculos de sostenibilidad. Y estos círculos distinguen 4 ámbitos: la sostenibilidad económica, ecológica, política y cultural. Y me atreví a poner estos esquemas sobre todo por la presencia de lo político y cultural en la sostenibilidad y no nada más quedarme con los elementos económicos y sociales como normalmente se toca. La sostenibilidad política se define como las prácticas y los significados asociados con cuestiones básicas desde el poder social, organizaciones, autorización, regulación y legitimación. Se meten parámetros como gobernanza pública y privada. Los parámetros que se miden, entre otros, son organización y gobierno, ley y justicia, comunicación. El ámbito de la cultura define como prácticas, discursos, expresiones que con el tiempo se expresan en continuidades y discontinuidades del significado social. Mide parámetros como género, consulta, aprendizaje y bienestar. Esto se empieza ya a consolidar en la Organización de las Naciones Unidas en el proyecto de ciudades. Y ahí les presento el ejemplo de 2 metrópolis, Melbourne y Sao Paulo, en donde las mediciones no son exactamente como hacemos la medición en salud, sino están basados en percepciones y se van agregando de un grupo de expertos. Sin embargo, ustedes pueden ver la diferencia entre 2 metrópolis y tienen ya una medición bastante avanzada en diferentes ciudades en el mundo. En síntesis, el marco de referencia que unifica los objetivos de desarrollo del milenio que van dirigidos a la gente con los imprescindibles del planeta conforman los objetivos de desarrollo sustentable, que ante todo buscan la prosperidad de las personas, la seguridad alimentaria, la del agua, la generación de los ecosistemas saludables. Yo quiero dejar aquí este desarrollo conceptual y no seguir avanzando, sobre todo para entrar ya a la parte concreta, que es la propuesta que nos hace el grupo de trabajo, el grupo abierto de trabajo, que entrega su reporte final a la Asamblea de la ONU recientemente en agosto y ya fue aprobado. Es decir, ellos concluyen su trabajo y este trabajo se abre a discusión de los países. Ustedes pueden ver que se están respetando políticas y prioridades de cada país. Ese fue uno de los malentendidos de los objetivos de desarrollo del milenio. Pensaban que le estaban dando mandatos a cada uno de los países, a cada una de las provincias. Esa malinterpretación trajo muchos problemas en el manejo de la comunicación de los resultados. Las metas de estos objetivos tienen definiciones mundiales, ambiciosas, y cada gobierno tiene a partir de eso que definir sus propias metas nacionales.
conservando su nivel de ambición y sus posibilidades de resultados, pero teniendo en cuenta siempre las circunstancias nacionales. Se integran en diferentes aspectos y les voy a mostrar algunos datos. La que sigue, por favor, Marco. Son 17 los objetivos, ustedes los pueden bajar por internet, de desarrollo sustentable que propone el grupo de trabajo abierto. Estos objetivos, como ustedes pueden apreciar en la lámina, integran los objetivos de desarrollo del milenio del 1 al 6, no sé si estén familiarizados con ellos, de disminuir la desigualdad, el hambre, o mejorar la educación, y los más relacionados con salud, el 4, el 5 y el 6. Estos se sintetizan en el número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. De tener 3, nos quedamos con 1. Al mismo nivel se ubican temas como disponibilidad del agua, acceso a la energía segura, tema muy importante, infraestructura, reducir desigualdades sociales, cambio climático y preservación de los océanos, la protección de los ecosistemas y la Alianza Mundial. En otras palabras, lo que era el objetivo de desarrollo número 7 es el que se expande, el objetivo número 3, 4 y 5 se concentra en 1 y se mantienen los otros objetivos de desarrollo del 1 al 3 y el número 8 que tiene que ver, como lo ven ustedes en el 17, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En síntesis, la discusión desde la perspectiva de salud fue: lo que nos interesa de estos 3 objetivos, que tienen fundamentalmente que ver con la pobreza, es mantener esa agenda, que es el primer tema de las grandes metas, pero incorporar 2 temas que no existían anteriormente, que es reducir la carga de las principales enfermedades no transmisibles y asegurar la cobertura universal y el acceso. Este último es un tema central porque es el vehículo que nos va a permitir lograr los otros 2 elementos en términos de resultados en salud. La que sigue. Entonces, vamos a tener 9 indicadores directos, 4 instrumentales y 2 relacionados con los reportes. Ustedes pueden observar aquí que son recomendaciones muy generales. Reducir la razón de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos en el mundo, porque tenemos desigualdades muy grandes. Ellos están proponiendo esto, pero si nos venimos a Costa Rica, bueno, pues nos vamos a reír de que me pongan esa meta. Nadie le está proponiendo a Costa Rica que asuma esa meta. Es una meta mundial y Costa Rica contribuye con el número de muertes que hay en Costa Rica a disminuir el promedio mundial. Poner fin a las muertes evitables de los niños, poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis y malaria, son metas que convocan a cosas que pueden suceder. Reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas. Empiezan a ingresar elementos que no estaban presentes en la agenda anterior. La que sigue. Reducir a la mitad el número de muertes por lesiones causadas por accidentes de tráfico. Y ahí vienen los elementos de los sistemas de salud. Se mantiene la idea del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Se establece como un instrumento o un vehículo la cobertura universal en salud y también reducir el número de muertes relacionadas con productos químicos y peligrosos en la contaminación del aire, del agua y del suelo. Esta es la propuesta. Y sobre estas 9 metas derivamos las acciones cada uno de los países que tenemos que discutir y ver la comodidad y la, vamos a decir, la adecuación al plazo. Podemos discutir si estamos de acuerdo en que 15 años no es suficiente, necesitamos 25. Regularmente los que trabajamos este asunto de hacer proyecciones de metas, nos interesa meter a una generación completa en un pedazo de una generación. Hablar del 1990 a 2015 era justamente 25 años. Ahora estamos trabajando de 2015 a 2030. Es una discusión que puede darse, que puede no darse. La que sigue, por favor. No voy a entrar en las metas instrumentales que hablan del convenio de tabaco, etcétera, sino voy a mostrarles 2 elementos muy importantes relacionados con la rendición de cuentas, la evaluación y la información.
Uno de los elementos más poderosos de la convocatoria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como les decía, era que se podían cuantificar y había un plazo definido. Y es el mismo sentido. Todo eso que se ha ganado en el tiempo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el momento de capitalizarlos en términos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y estoy particularmente hablando de la agenda de salud y no del resto de los indicadores. ¿A qué sigue, por favor? Voy a pasar a hablar del segundo tema, y la pregunta que me hago aquí es: ¿en qué condiciones estamos entrando los países de la región a este nuevo desafío? Hace rato la doctora Sáenz nos hablaba de las diferencias de la esperanza de vida. Las últimas décadas han caracterizado a América Latina y al Caribe como una región de grandes avances en indicadores como la esperanza de vida, la mortalidad de menores de 5 años, pero por otro lado importantes rezagos en enfermedades no transmisibles y lesiones, así como con algunos factores de riesgo relacionados con los estilos de vida y la alimentación. Si hubiera que resumir en 5 cosas, esta sería mi propuesta. Importantes ganancias en la esperanza de vida en el periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Importante disminución de la mortalidad en menores de 5 años sin lograr disminuir las brechas. Y ahora les voy a mostrar ese dato. Grandes avances en los Objetivos de Desarrollo 4 y 5. De hecho, no es una prioridad para la región. Podemos seguirla manejando en el discurso político, pero si tenemos que asignar recursos y los recursos están compitiendo, tenemos que estar muy cuidadosos si seguimos administrándolo hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio o empezamos a trabajar en relación con los otros 2 componentes de la agenda. Grandes pérdidas debidas a violencia, accidentes de tránsito, insuficiencia renal, diabetes, cirrosis y cardiopatía isquémica. Estos elementos pueden ser mundiales algunos, pero otros son muy particulares de nuestra región, y ahora se los voy a mostrar. Y serios problemas por el sobrepeso y obesidad, consumo de alcohol y tabaco, hipertensión arterial y defectos en la dieta. Mostrar buenas noticias siempre es bueno, porque nos anima a seguir avanzando. Voy a empezar por describir la convergencia que mencionan Jamieson y colaboradores en su reciente publicación de la salud mundial hacia el 2035. Jamieson hace un análisis en donde establece, después de 20 años, si invertir en salud, como fue la propuesta del Banco Mundial en 1993, vale la pena. Si hay retorno en términos de salud, si tú inviertes en salud, y los resultados son positivos. Y además establece que hay una convergencia. En nuestra región ustedes pueden ver cómo Bolivia trae una tendencia descendente impresionante de la mortalidad infantil en 1950 a 2013, que es el último punto. Por cierto, les quiero mencionar que estos datos, algunos sí están publicados y pertenecen al estudio de la carga mundial de la enfermedad 2013. Cuba, que está en la parte inferior, lo que tengo en la escala y no está puesta la señal, es la probabilidad de morir en los menores de 5 años. La probabilidad de morir en Cuba es de 5 por 1000, la probabilidad de morir en Bolivia en 1950 es de 37 por 1000. Esa distancia, de más o menos 5.5 veces, parece que es menor en 2013, es un efecto visual. Es 7 veces más grande la diferencia. O sea, el progreso de Cuba, de Chile, de Costa Rica es más acelerado que el progreso de Bolivia, de Guatemala, que vienen siguiendo esa tendencia. Como todos saben, la esperanza de vida resume la experiencia de mortalidad de una población dada en un año determinado y expresa el promedio de años que restan por vivir a determinada edad. Si la estructura de mortalidad se mantiene constante, no es una medida de riesgo individual de morir o sobrevivir, ni tampoco establece el límite de vida de una población, como muchos periodistas creen. Por ejemplo, la combinación de alta mortalidad infantil y la mortalidad en edad adulta por accidentes, guerras y parto se reflejan significativamente en una baja esperanza de vida, en general. Pero para alguien que sobrevivió más allá de estos primeros peligros, llegar a los 60 años a lo mejor no es raro. En otras palabras, una sociedad con una esperanza de vida de 50 años puede tener muy pocas personas que mueren a los 50 años, la mayoría morirá antes de los 30 y los menos después de los 55. Pero esas historias de alta mortalidad ya no están en términos de los países de la región.
los encontramos a nivel subnacional. A nivel de los países, ustedes pueden ver, tenemos 3 países por arriba de 80 años. 3 países que además Dean Jamieson los coloca como la C, las 4 Cs, bueno, él mete a China, pero de las 4, 3 son de América Latina: Cuba, Costa Rica y Chile. Historias muy positivas, pero también un progreso muy grande. O sea, el promedio que está creciendo en la región es 5 años, 5.5 años, pero Bolivia creció 9 años en este periodo. Guatemala creció también 8 años, que ese es el resultado de la mejoría a través de disminuir la mortalidad. En el caso de los hombres, también la historia es positiva. En promedio es un poco mayor la ganancia. Aquí sí vemos una menor esperanza de vida, pero además arrancamos más abajo en la región. Estábamos cerca de 60 años y 2 décadas después Bolivia y Guatemala ya están por arriba de 70 años. Esto que puede ser trivial, porque ¿qué son 10 años? En términos de lo que significa para una sociedad hacer este desarrollo, es impresionante. Es impresionante para disminuir todas las causas que están generando este tipo de problemas. El porcentaje de cambio también mide otra manera de analizar el progreso en salud es midiendo la proporción de muertes asociadas a los objetivos de desarrollo del milenio 4, 5 y 6. Número 4 se refiere a las muertes de menores de 5 años, número 5 se refiere a las muertes maternas y número 6 se refiere a las muertes por 3 enfermedades: tuberculosis, paludismo y SIDA. Si sumamos todas estas y vemos cuál es la proporción de todas estas en relación con el total de muertes, este es el panorama que vemos en el mundo, ¿sí? Y puede ser en la medida que es pequeño que hay progreso. Estamos utilizando 2013 y ustedes pueden constatar que la región anda alrededor del 10%. O sea, 10% de la carga de la mortalidad en la región tiene que ver con objetivos de desarrollo del milenio. Y la pregunta es, ¿y el otro 90%? ¿Con qué? Lo vamos a ver. Tenemos algunos extremos como Bolivia, como Guyana, como Guatemala, pero la mayoría están en ese nivel. Ahora, si ustedes ven Cuba tiene menos del 1%, Cuba está en el primer decil junto con los países europeos. El porcentaje de cambio también mide el progreso, y en este caso observamos que un grupo de países, en vez de disminuir la carga de la mortalidad asociada a los objetivos de desarrollo del milenio, la aumentaron. O sea, la historia de América Latina no sucede. Páseme la anterior, por favor. Algo que me faltó decir y que es muy importante mencionar es que vean el progreso que hay en China y vean el progreso en el Medio Oriente y el rezago que hay en la zona del Subsahara. 50% de la carga sigue siendo por estas 3 condiciones. Es decir, y aquí es donde hay que tener muy claro que el progreso y los resultados positivos de las metas de desarrollo del milenio no pasaron por todo el mundo de la misma manera. Ahora sí, la que sigue. Entonces les decía que podemos medir el progreso viendo el porcentaje de cambio. Es un indicador muy simple. ¿Cuánto cambió en este periodo de 23 años? Los países en rojo se fueron para arriba, los países en anaranjado, no nada más bajaron, subieron. Los países que están en color verde, el color azul bajaron más del 65%, historias exitosas como Brasil, Perú, Cuba. Otros países como México, Chile, Bolivia, Nicaragua, bueno, están bajando más del 50% este tipo de indicadores. Si tenemos como carga de la mortalidad del 5% del total de la mortalidad, la verdad no podemos mantener la misma fuerza presupuestal, de recursos, etcétera. No vamos a bajar la guardia, pero no podemos mantenerla cuando tenemos una presión de gasto por otro lado. La que sigue, por favor. Hace poco publicó el profesor Ole Norheim de la Universidad de Bergen en Noruega que podríamos bajar a 40% la mortalidad prematura y que ese sería en el periodo de 2015 a 2030, él pone de 2010 a 2030, él y los colaboradores, y dice que sería una buena manera de acompañar la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es bajar a 1/3 la carga de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles y reducir la mitad de las muertes por accidentes de vehículo de motor. Y aquí yo voy a hacer una crítica
porque en realidad pareciera ser que el que no está muerto está sano, porque no pinta la discapacidad en las metas. Lo que pinta es la muerte prematura. No está mal, tenemos que concentrarnos, es un llamado político, pero en los países espero que sí aparezca el componente de discapacidad. ¿Qué es lo que pasa en la región? Aquí estoy poniendo a toda la región de América Latina y el Caribe. En 1990 ustedes pueden ver cuáles eran las principales causas de muerte prematura, fundamentalmente relacionadas con enfermedades infecciosas, de la reproducción, de la nutrición. Y ustedes también pueden ver que en líneas azuladas o punteadas va bajando de manera muy importante el lugar y cómo van en líneas más sólidas aumentando otras causas, fundamentalmente las relacionadas con lesiones, con violencia, con accidentes de tráfico y con enfermedades no transmisibles. En particular, a mí me llama mucho la atención el incremento de la enfermedad renal crónica, que estaba en el lugar 22 y ahora está dentro de las 10 primeras, la diabetes, que estaba en el 14 y está ahora en el 7, la cirrosis, que tuvo un incremento menor, y bueno, el incremento de los accidentes de vehículo de motor y de la violencia interpersonal, que es la segunda causa de muerte prematura en la región. Hay algunos países que no es tan importante. Si me pasa la que sigue, una disculpa, no es para que se pongan nerviosos por los colores, esto es para mostrarles la heterogeneidad de la región. A lo mejor no es tan heterogénea. Son las 10 primeras causas, acá están los países, a lo mejor no se alcanza a ver, pero los coloritos nos ayudan. Y ustedes pueden ver que tenemos una predominancia en los dos primeros de enfermedades isquémicas y de enfermedad cerebrovascular, aunque por ejemplo en Haití está el SIDA, en Colombia está la violencia, en El Salvador está la violencia, en Venezuela también. Y en segundo lugar también empieza a aparecer la violencia. Algunos países como México tiene la enfermedad renal crónica en el segundo lugar de muerte prematura. Esta heterogeneidad es justamente donde está el desafío. Si nosotros mantenemos la tendencia que traemos, porque traemos una inercia descendente de más o menos 2% de disminución anual de la tasa por años perdidos por muerte prematura, quizás podemos aspirar a la propuesta que tenemos, pero hay que tener en cuenta de que la atención está sobre todo con la muerte por violencia, que nos quita muchos años de jóvenes, y la muerte por accidentes de tránsito. La que sigue, por favor. En la región, 60% de la carga por muertes prematuras se asocia a enfermedades no transmisibles. Eso lo ven ustedes en el mapa, aunque Cuba está por encima del 80%, o sea, su baja está explicada en este rubro, ¿no? Hay países como en la zona andina con más o menos el 50%, y ustedes pueden ver que las zonas más frías están en África, en donde los porcentajes son más bajos. O sea, está claro que nuestra agenda va en ese sentido. Y por último, la que sigue, pues una gráfica que trata de mostrar cuál es el porcentaje de muertes prematuras atribuibles a factores de riesgo. Estoy poniendo a ambos sexos y estamos colocando en la línea de la izquierda, en la columna, perdón, los factores de riesgo. Ustedes pueden ver que el primer factor de riesgo en la región es sobrepeso y obesidad, y nos está jalando más del 13% de la carga de muertes prematuras. En segundo lugar, presión arterial alta, consumo de alcohol, que si ponemos a los hombres se va al segundo lugar. El asunto de glucosa elevada, tabaquismo, y esto está en relación con las metas de desarrollo sustentable que tienen que ver con algunos factores de riesgo. Quiero mostrarles, aprovechando la situación, de que es importante que considerar que estos ejercicios que muestran resultados a nivel nacional o regional, lo que hacen al final del día es ocultarnos las diferencias. Los promedios nos muestran un panorama a veces muy alentador, cuando en realidad no lo es. Y voy a aprovechar para mostrar los resultados del estudio de carga de la enfermedad 2013 de México. Hay 3 países que tenemos resultados a nivel subnacional. El Reino Unido, que se hizo por 10 regiones organizadas a nivel socioeconómico, China, que son 26 provincias, y México, que son 32 estados. Si me pasa la que sigue. Y lo que empieza uno a hacer, y miren, yo llevo muchos años estudiando esto, uno empieza a derrumbar mitos, porque uno cree que la diabetes va aumentando.
Y en realidad es un efecto de la edad. En azul está la tasa de mortalidad por diabetes cruda, con un incremento del 56%. En rojo está la tasa ajustada, con un incremento del 2% en un periodo de 23 años. Y esto está sucediendo en todos los países. El efecto de envejecimiento de la población, los elementos demográficos son los que están dirigiendo el incremento de algunas causas. La que sigue, por favor. Si separo solamente la enfermedad renal crónica diabética, que no está en la gráfica de la izquierda, lo que yo veo ahí claramente es que esa sí va aumentando, independientemente del efecto de la edad. La que sigue, por favor. Y entonces ya cuando las junto, pues sí, la diabetes mellitus va aumentando. Interesante que yo no puedo hacer una intervención hacia la diabetes mellitus integrando la insuficiencia renal, porque la enfermedad renal crónica también está asociada a la hipertensión, a elementos relacionados con el riñón. Es más complejo que solamente la diabetes en términos del tratamiento. En términos de prevención es otra discusión. La que sigue, por favor. Y el resultado que ustedes ven aquí es que si organizamos al país por estratos, en el mapita de abajo, ahí tengo organizado al país por estratos de marginación, asumiendo que todo el estado de Chiapas es de muy alta marginación, y no, la ciudad de Tuxtla no es de tan alta marginación como algunos de los municipios, son supuestos fuertes. Y en el norte ustedes ven que son los estados de menor nivel de marginación. La gráfica que ilustra la tendencia de mortalidad por diabetes mellitus sin la insuficiencia renal crónica muestra muy claro que una convergencia, pero no solamente una convergencia, sino además un traslape en las tendencias. La diabetes, además de que no está aumentando en promedio, no es un problema de ricos, porque los estados de baja marginación están resolviendo el problema. Son los estados de alta marginación donde se está concentrando el problema, y eso es lo que nos muestra la gráfica. Siempre tenemos la tendencia de unir el análisis de la enfermedad cerebrovascular y no separarla por dos entidades que tienen orígenes diferentes, tratamientos diferentes, se presentan en edades diferentes, que es el accidente vascular cerebral hemorrágico, que deriva de la hipertensión arterial como factor de riesgo, y el accidente vascular cerebral isquémico, que deriva de los trombos y las embolias. Tenemos dos países en términos de cómo se distribuye las tasas de mortalidad de estas enfermedades. Para llegar a esta conclusión tienes que limpiar mucho las bases de datos, porque los certificados de defunción te dicen enfermedad cerebrovascular no especificada. Entonces no sabes si fue isquémica o hemorragia. Y de ahí es como nosotros logramos limpiarlos con algoritmos y llegamos a estas conclusiones. La que sigue, por favor. Y las conclusiones son similares. Ustedes pueden ver por niveles de marginación el progreso de las zonas ricas y no de las zonas marginadas. Incluso pueden ver en el caso de las mujeres que la tendencia es flat. O sea, el cambio que hay, el progreso que hay, incluyendo las mujeres de alta marginación, es superior al de las mujeres de muy alta marginación, que es una tendencia flat. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que si no tienes un análisis a nivel de estratificación, no vas a entender también cómo entrarle al desarrollo sustentable. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el isquémico que se presentaba más en el norte, sigue siendo predominantemente de los hombres de municipios de baja marginación, pero en las mujeres no, en las mujeres es indistinto. La que sigue, por favor. Yo podría pasarme horas hablando de esto, es más, lo tengo en una animación y en una visualización, pero no lo quise hacer porque el tema que me pidió la doctora Sáenz que hablara fue de cobertura universal. Entonces ya llegué. Y es importante que nos hagamos la pregunta si nuestros sistemas de salud están preparados para contender con estos desafíos. Hasta ahora yo les he mostrado condiciones de salud que prevalecen en el siglo XXI y yo no estoy muy convencido que nuestros sistemas de salud estén avanzando a la misma velocidad. No solo se trata de la incorporación de la tecnología en las unidades de alta especialidad, sino de un proceso de adaptación y cambios en el modelo de atención acorde con las necesidades de salud. Y voy a elaborar sobre ese aspecto. De acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sustentable, la Meta 7 y 8 establecen acciones que van dirigidas a mejorar la cobertura al buscar que se garantice el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y a medicamentos y vacunas seguros,
Pero también nos proponen lograr la cobertura universal, que como les decía anteriormente, es más bien un instrumento para obtener resultados. Si no vas a medir los resultados, entonces tienes que hacer un ejercicio de medición sobre la cobertura, para que entonces me digas que vas avanzando en términos de la cobertura. Por definición, la cobertura universal en salud establece que todas las personas que necesitan servicios de salud los deben recibir sin tener dificultades financieras. En ese sentido, los sistemas de salud fragmentados o integrados que existen en la región deben asumir el reto de eliminar las barreras geográficas, culturales o financieras que interrumpen el proceso de atención a la salud, haciéndolo inequitativo y alejándolo de los grupos más vulnerables. Pero también debe asumir el reto de proteger financieramente a la población que incurre en gastos catastróficos y finalmente, a mi juicio, el más complejo y urgente de todos los retos, mejorar la calidad de la atención. A través no solo de transformar el modelo de atención, sino en generar el modelo de gestión dentro del sistema de salud. En realidad, el reto es salir progresivamente de la retórica de la cobertura universal y pasar a los hechos. Empezamos este discurso en 2010 y lo que hicimos fue traducir a todos los idiomas el cubo de David Evans y ya está presente. Pero tenemos que dejar ese eslogan y ponernos a actuar. ¿Y cómo le vamos a hacer si seguimos hablando y diciendo lo mismo y haciendo lo mismo? Tenemos un sistema de salud, desde mi punto de vista, petrificado, basado en una estructura vertical y paternalista, con una jerga que debe empezar a hacerse de lado. Sigue dominando el modelo biomédico, aunque usamos los determinantes sociales y la promoción a la salud como parte de nuestras estrategias. Se mantiene un sistema de incentivos basados en la oferta, cuando en la práctica es la demanda la que nos está conduciendo. Dice Rafael Bengoa, necesitamos una nueva narrativa. Y yo añadiría, un relato que motive a la población a considerar que su sistema de salud es fuerte y seguro. Una narrativa que incorpore términos como cronicidad, continuidad, seguimiento. La epidemia de enfermedades crónicas la venimos anunciando hace 25 años, cuando se publicaron los trabajos sobre la transición epidemiológica, y ahora nos sorprendemos de que 3/4 partes de la carga se debe a estas cosas. No es nuevo, lo veníamos diciendo. Estos cambios son productos de un sistema de salud del siglo XX exitoso, diseñado para combatir las infecciones, para realizar campañas de vacunación y de saneamiento ambiental. Nuestro sistema se diseñó para curar episodios, no enfermos. Y ahora tiene que moverse en el sentido opuesto, es decir, atender episodios y retener enfermos. No es un juego de palabras. El concepto de enfermo controlado es el equivalente ahora a ganancia en salud. Así es como en la actualidad hacemos operativa la definición de salud. Usamos biomarcadores y decimos que nuestro modelo biomédico funciona, pues mantiene a los enfermos sin recaídas. Eso sí, consumiendo los medicamentos que los mantiene estable. El verdadero desafío es repensar el modelo de atención en función de que el SIDA y el cáncer no son padecimientos mortales, pero requiere de atenderse a tiempo y de mucha continuidad del proveedor para evitar recaídas y complicaciones. Son largos los tratamientos y de un monitoreo continuo y costoso. En otras palabras, el sentido de la cronicidad nos conduce al de continuidad y al de seguimiento de pacientes. Pero para eso tenemos que diseñar los incentivos necesarios para que el prestador de servicios se comprometa a seguir a los pacientes, a la comunidad, pues va a recibir algo a cambio. En la mayoría de las organizaciones el incentivo es llegar temprano y lo que hagas adentro no importa. Y lo que hagas afuera del consultorio tampoco. Con que llegues temprano vas a tener tu bono. El desafío es repensar el sistema vertical del siglo XX por un sistema de redes horizontales propio del siglo XXI, de la era de la información. Esto sí es imperativo. Los nodos más usados son los centros de atracción y expulsión en informática. Pero estos nodos pueden estar localizados en las unidades independientemente del nivel jerárquico. Hay poca evidencia, pero suficiente para decir que los pacientes no siguen los canales estipulados de referencia y contrarreferencia, porque tampoco el prestador los sigue. Los de tercer nivel no confían en los de primer nivel. Y la gente va al tercer nivel porque los reciben.
Por último, me quiero referir a dos tensiones que identifico dentro del modelo de atención actual. De acuerdo con el discurso del proveedor, los pacientes abandonan el tratamiento, los pacientes llegan tarde a las pruebas diagnósticas o no acuden cuando deben acudir. Este discurso paternalista nos hace mucho daño, pues nos resta credibilidad, asumiendo casi siempre que fue el otro el que falló y no el sistema. Y la otra tensión es que hemos delegado para 6 meses de vida terminal, hemos delegado para poblaciones de bajos ingresos, para problemas en donde no está la solución pragmática que se aprendió en las escuelas de medicina, hemos delegado a eso el control paliativo. Y la medicina paliativa, al final de cuentas, es lo que le da sentido a la profesión, que es disminuir el sufrimiento. Esa tensión está presente. Yo no veo la posibilidad de que hablemos de cobertura universal si no incluimos este tema. No quiero abundar porque mañana la doctora Noll realmente lo va a tocar. Regresando al tema de cobertura universal en América Latina, es muy interesante que el mes de agosto, en la sede de la OPS en Washington, se organizó un evento para presentar un conjunto de artículos bajo la serie de cobertura universal en América Latina. Este pequeño cuaderno editado por la revista Lancet, pues aún no ha sido publicado en papel dentro de los artículos de la revista, son casi 70 hojas y concentra en 4 artículos lo que Richard Horton llama la contribución de la región a la biblioteca del conocimiento de la cobertura universal en salud. En ellos se recopilan evidencias, experiencias, pues muchos de los autores, algunos aquí presentes, son actores de las reformas de sus respectivos países. Aunque los 4 son artículos originales y su lectura es muy recomendable, yo quiero poner énfasis en 2, en el de David Kotler, que hace alusión a una de las características típicas de los sistemas de nuestra región, que es la segmentación del sistema. El sistema no solamente está segmentado, sino el modelo está roto, no está continuo la atención. Y en esta segmentación documentan lo que el profesor Mesalago publicó, en donde de 20 países, 4 en la región, que son Brasil, Cuba, Chile y Costa Rica, tienen un sistema de salud integrado. 2 presentan un sistema en vías de integración, que es República Dominicana y Colombia. Los 14 restantes tenemos un sistema de salud segmentado. Nos dicen que aunque hay buenos avances en disminuir las brechas de acceso en la región, persiste la sensación de que los sistemas fragmentados promueven la exclusión y la inequidad. Por otro lado, el doctor Frenk, en el último artículo, que nos hace un llamado a la acción para poder avanzar hacia una verdadera cobertura universal en salud. El doctor Frenk plantea que América Latina debe implantar una nueva generación de reformas que le garanticen protección social en salud a todos los ciudadanos. El doctor Frenk, como es su costumbre, nos presenta un marco conceptual para proponernos que la nueva generación de reformas en la región abarque en 4 aspectos: la separación de funciones, los cambios en las reglas de elegibilidad, el énfasis en la definición explícita de los beneficios y darle un sentido de integralidad a los sistemas de salud. Y es muy importante que reconozcamos con él algunas lecciones aprendidas. La que sigue. Él nos propone que los esquemas tradicionales de seguridad social están dejando atrás a la población asalariada. Este fenómeno es muy interesante porque los 2 elementos que cuestionan severamente la funcionalidad del sistema de salud, sea de seguridad social o no, es la dinámica laboral y la dinámica poblacional, es decir, la migración. Y en ese sentido los sistemas tienen que ser lo suficientemente flexibles para que acepten e incorporen a sus programas a los habitantes, el famoso elemento de la portabilidad, y con eso disminuir los asuntos de las inequidades. Otra lección aprendida es que en el proceso de democratización que se vive en la región, los países están empujando a construir sus esfuerzos sobre plataformas éticas que asumen la atención a la salud como un derecho. Y además habla de la ampliación de la cobertura de los países, que se está moviendo más allá de los modelos contributivos. Nos anuncia que otra de las lecciones es ampliar la cobertura efectiva
tema que voy a tratar en un minuto, mejorar la eficiencia y garantizar la equidad. También habla de la cooperación intersectorial como un componente esencial de la cobertura universal. Yo no sé cómo le vamos a hacer para disminuir los problemas de muerte prematura que vimos o de factores de riesgo solos. No podemos. La agenda nos obliga a hacerlo intersectorialmente. La agenda relacionada con accidentes de vehículo de motor no es una agenda de salud. Nosotros vemos la cola del proceso, hacemos cuestiones de prevención, pero necesitamos de una gran participación intersectorial. Y lo mismo relacionado con el consumo de drogas, alcohol, dieta, etcétera. La transparencia y la rendición de cuentas es el último elemento de las lecciones aprendidas. Es una pena que el doctor Frenk no haya podido acompañarnos porque estoy seguro que hubiéramos gozado mucho de su llamado a la acción. Entonces, como yo me dedico más a la cuestión de medición, les voy a proponer cómo medimos algunos de los conceptos que manejé anteriormente. Y este es el de continuidad. El de continuidad, aquí hay un esquema basado en la OMS, un grupo que se funda en 2005, que tiene dos elementos. En la parte superior, la línea de vida, la continuidad es de que tú sigas a las mujeres desde su adolescencia, antes del embarazo, y que termine su seguimiento no solamente en el parto, sino en el puerperio, y que le des también continuidad al seguimiento del recién nacido. Pero además que lo hagas en un sentido vertical, es decir, que relaciones a la comunidad con toda tu estructura del sistema de salud. La que sigue, por favor. Medir esto no es fácil porque los sistemas de información de la mayoría de los países están basados en la oferta, como yo les decía. Entonces lo que te miden son eventos y tú no tienes posibilidad de seguir a las personas a menos de que tengas registros electrónicos, que son pocos los que los tienen. Puedes ir a las encuestas y entonces haces un seguimiento de las personas. Y aquí yo les presento un primer constructo en donde estamos midiendo 5 diferentes niveles de la atención del embarazo, del parto y del puerperio. Si la consulta se dio en el primer trimestre, si recibió 5 visitas prenatales, hicimos un algoritmo dentro de las preguntas de la encuesta para ver qué era contenido adecuado, si el parto fue institucional, si se dio anticoncepción posparto, no se hacía preguntas en relación con el puerperio, y esto hicimos una pequeña fórmula para llegar a un indicador de cobertura de atención continua. La idea es que estas probabilidades independientes nos muestran las brechas, pero además ustedes pueden ver que el sistema de salud en México, como en otros países, pues acude a resolver los problemas más fáciles, que es el medio rural y la población con seguridad social, y le cuesta más trabajo resolver los problemas más difíciles que están en el medio rural, en las adolescentes y con las indígenas. Así es la distribución de la cobertura, de la brecha de cobertura en el país, y pueden ver que sí hay una concentración geográfica clara. Sin embargo, algo que nos interesa mucho es incorporar el concepto de centrado en el paciente. Y en ese sentido, yo les presento en las columnas amarillas el porcentaje, siguiendo el mismo análisis de las mismas variables, de probabilidades independientes. Esto quiere decir que las mujeres que recibieron el primer trimestre pueden o no estar en la siguiente columna amarilla, pueden o no estar en la siguiente columna de contenido adecuado. Y ustedes pueden ver que no bajamos el porcentaje de 80 o 90, con excepción de la atención posterior al parto. Pero si hacemos una probabilidad condicionada y decimos las mujeres, la que sigue, las mujeres que recibieron el primer trimestre son las mismas, pero de ellas, ¿cuántas al menos recibieron 5 consultas? Te baja, ¿cuántas recibieron el contenido adecuado? ¿Cuántas fue parto hospitalario? ¿Y cuánto fue la atención posparto? Y entonces aquí estamos viendo que lo que intentamos de centrar en el paciente y de cubrir en todos los aspectos a las personas, lo perdemos. Tenemos un promedio y por otro lado tenemos un resultado de probabilidad condicionada y entonces la pregunta es, ¿cuál es la brecha? Si la brecha es la suma de lo amarillo y lo rojo o nada más lo rojo. Hay muchos conceptos de cobertura, se manejan muchos conceptos en la literatura, cobertura legal, cobertura real, potencial. El concepto de cobertura universal se inaugura recientemente en 2010 y en una publicación de la doctora Felicia Noll nos propone que entendamos este asunto de la cobertura universal en 3 estadios. Una cobertura de afiliación, es decir, porque estás inscrito en la lista
ya estás cubierto. No quiere decir que tengas salud, estás cubierto, porque estás utilizando ese servicio al cual tienes derecho. Entonces también es otro nivel, no quiere decir que tengas salud, pero estás cubierto. Y en realidad tú tienes la salud cuando tienes el concepto de cobertura universal efectiva, en donde lo que estás haciendo es ganando salud. Tú fuiste al sistema de salud a recuperar lo que perdiste y saliste con lo que recuperando eso o controlando tu problema. La que sigue, por favor. Lo medimos de esta manera, decimos, ¿cuál es la población que necesita atenderse? Pueden ser todos los niños, todas las mujeres en edad fértil, todos los diabéticos, todos los hipertensos. ¿Qué población utiliza esos servicios? Y finalmente, ¿recuperaron su salud? La que sigue, por favor. Esta es la definición más abstracta. O sea, transformamos una medida ex post, que es lo que normalmente se hace hasta el número 2, por una medida ex ante. La que sigue, por favor. Este es un resultado publicado en 2006 de los 3 tipos de cobertura. Me da pena no tener un señalador láser, pero convoco a la imaginación. Y lo que vemos en un país con una prevalencia promedio de 25% de mayores de 20 años de hipertensión arterial, vemos que están utilizando el servicio de alrededor de 38% a 60%, y cada una de las barritas es un estado. No nos fijemos en los estados. Sin embargo, cuando vemos de esta población de hipertensos que está tomando medicamentos, ¿a cuánto les bajó la presión arterial? No es superior al 20%. Esa es la cobertura efectiva. Tú fuiste al servicio para que te bajaran la presión. Tienes la presión baja, entonces estás ganando salud y estamos midiendo ese resultado. La que sigue, por favor. La pregunta que yo me hago es con los diabéticos. Tenemos una definición arbitraria, 126 miligramos de glucosa en ayunas te da como resultado ser diabético, 125 no lo eres. Así es. Y te empiezan a atacar de chochos o de pastillas porque ya eres diabético, te ponen una gran cantidad de cosas. Aquí es romper el paradigma, hacer como si tuviéramos una media, un calcetín, le decimos en México, y voltearlo. Y en lugar de tener una definición basada en el enfermo, tener una definición basada en el no enfermo, que al final de cuentas es la mayoría, y que también le podemos hacer prevención y le podemos hacer mediciones de ganancia en salud. Y es justamente el asunto del prediabético. Es decir, el prediabético le medimos la glucosa y la tiene antes de 125, pero más de 100, y tiene antecedentes. Esa población, en el momento que es diabético, ya perdimos un caso. Es muy importante tener en consideración esto, porque los incentivos pueden ir más hacia ese nivel que hacia el nivel de los enfermos. De todas maneras, en la medida en que controlemos a los enfermos o bajemos el número de prediabéticos, van a bajar las complicaciones. La que sigue, por favor. Unas cifras muy rápidas, utilizando la encuesta nacional de salud y algunas definiciones genéricas en términos de la glucosa. Ustedes pueden ver que la prevalencia ajustada en ambos sexos es del 20%, una quinta parte. Tenemos una prevalencia de alrededor del 16% de diabéticos en México y es mayor la prevalencia de prediabéticos. La que sigue, por favor. Hicimos un estudio comparando glucosa casual, no controlada, y lo que vemos es que es muy similar a lo que tiene la encuesta nacional de salud en términos de las poblaciones. La que sigue, por favor. Otra manera de medir cobertura efectiva es viendo cuáles son tus coberturas de vacunación. Regularmente medimos la cobertura de vacunación de acuerdo a lo que nos reportan los registros. Los registros los hacen las enfermeras, los médicos, las trabajadoras sociales. Cuando vamos a las casas en las encuestas le preguntamos a la señora si su hijo está vacunado y nos dice que sí, y es lo que aparece en la segunda columna, en la primera columna, en verde, en México y en Nicaragua. Este es un estudio realizado por el Instituto para la Métrica de la Salud, en la perspectiva de hacer una línea basal para Mesoamérica en 7 países, en zonas muy pobres. Si tú le preguntas y le pides que te muestre la cartilla, te va a bajar la cobertura. Pero si tú vas y le sacas sangre y ves si se lo convirtió, es decir, si tiene anticuerpos que le van a proteger de la enfermedad, esa es la cobertura efectiva. El elemento biológico que te está determinando. ¿Y tenemos recursos para hacer este tipo de estudios? Yo creo que sí. No nos lo hemos propuesto. Son gotas
una técnica seca, no es tan caro y gastamos mucho dinero en otras cosas. Pero vean las coberturas en zonas pobres en Nicaragua y en México. Somos afortunados de que no hay virus salvaje. La que sigue, por favor. Y ahí está la diferencia en términos de la cobertura efectiva y la cobertura cruda. Tú das un informe, bueno, yo tengo coberturas del 90% de vacunación. Espérame, ¿cuánto están seroconvirtiendo? Estamos en la zona bien pobre de Nicaragua, en el norte del país. La que sigue, por favor. Tomo algunas de las propuestas del doctor Frenk en términos de cómo avanzar hacia la cobertura universal en salud y en realidad los mensajes son contundentes. Evitar el establecimiento de sistemas de cobertura para diferentes poblaciones. O sea, tratar de diseñar iniciativas que reduzcan nuestros problemas de segmentación. Diseñar e implantar esquemas de protección social en salud que reduzca el gasto de bolsillo. Es una de las misiones de la cobertura universal, que no se desfinancien los sujetos que acceden. Diseñar intervenciones para atender tanto la agenda inconclusa y los retos emergentes, como intervenciones anticipatorias para enfrentar los riesgos sanitarios. Ya estuvimos hablando del seguimiento y la calidad, el asunto de la capacitación y disponibilidad de los recursos humanos. No podemos hablar de cobertura universal en salud si no tenemos una agenda sobre los recursos humanos. Es más, la agenda de recursos humanos no debiera ser una agenda del sistema de salud, debiera ser una agenda nacional. Ese es el nivel de negociación que necesitamos para contender con los sindicatos y poder en un momento dado realmente acompañar la cobertura universal con la presencia de un colectivo de recursos humanos que la siga. Invertir en sistemas de información, investigación, en sistemas de salud, es otro de los temas centrales. Para la continuidad que queremos medir, para ver el monitoreo de la cobertura, necesitamos que los sistemas nos ayuden y tenemos que invertir en ese sentido. La que sigue, por favor. La mejora de la calidad tiene que ir acompañada de un replanteamiento del modelo de atención y de gestión de la salud. Yo quiero dejar mucho énfasis en que si nosotros monitoreamos la cobertura universal en salud, empleando indicadores de cobertura efectiva y de atención continua, quizás le estemos dando ese seguimiento que se requiere. El caso del control del diabético resulta insuficiente y planteo que debemos movernos más hacia la historia natural. Recuperar el espacio ganado, porque mucha gente dice, bueno, teníamos 3 metas, éramos los más importantes, todo era muertes maternas, muertes infantiles. ¿Qué hacemos ahora? Que nos pusieron en una cosa media ambigua y difusa de que salud para todas, a todas las edades. Y en realidad el llamado es que el espacio ganado lo tenemos que recuperar. Y ahí sí quiero retomar la experiencia de Costa Rica. Porque más que hablar de enfermedad se tiene que hablar de salud y medir el impacto a través de indicadores positivos. Está en el Programa Nacional de Costa Rica que se va a medir el impacto del sistema y ese es un riesgo fortísimo para los encargados, porque además tienen que rendir cuentas y se las van a pedir, de mejorar la esperanza de vida saludable. Este ejemplo es digno de reconocerse. Y finalmente planteo que hay que incorporar la salud en las demás políticas, hacer que todas las políticas sean políticas de salud y eso lo podemos hacer. Hace rato hablaban de la convocatoria que hace el sistema de salud a todos. Yo quiero concluir este privilegio de abrir el Congreso con 3 cosas. Primero, desearles un Congreso muy completo, muy discutidor. Yo traté de ser provocador, a lo mejor no lo fui lo suficiente, o a lo mejor sí logré algunas cosas. No pierdan ese estilo. El segundo elemento es que cuando tenemos una combinación de tantos países, de tantos académicos, de tanta gente pensante, no podemos dejar de mencionar la importancia que tiene para nuestro país, estoy hablando de México, que 43 jóvenes aparezcan. Y eso es muy importante y pido, si se puede,
mantener eso en las declaraciones. Y finalmente, desearles que si nos embarcamos en este asunto de la cobertura efectiva, de la cobertura universal, pues nos apuremos a ir al cóctel porque ahí es donde empieza la salud. Muchísimas gracias.